Hola a todos, vamos a ver el ejercicio número 2 de este primer examen del 2024 de Matemáticas Financieras. Nos dicen, dada la siguiente renta financiera, calcule el valor final directamente de dos formas distintas. Bien, este ejercicio nos ha roto los esquemas de todos los exámenes anteriores porque estamos acostumbrados a calcular el valor actual y trabajar con rentas diferidas en este tipo de ejercicio. Pues ahora resulta que nos piden el valor final y lo que vamos a hacer es trabajar con rentas anticipadas. Es una rotura, digamos, de esquemas, pero bueno, no reviste, digamos, la misma dificultad que en el caso de calcular pues, el valor actual de una renta. Bien, lo primero que tenemos que ver, aquí tenemos la distribución de capitales, son 7 años, en lo que tenemos que fijarnos es en la partición que hacemos de los años. Entonces vemos que aquí tenemos un tercio, dos tercios, tenemos 3 partes de un año, por lo tanto estamos hablando de cuatrimestres, aquí igual, entre el año 1 y 2. Entre el año 2 y 3 y el 3 y el 4 tenemos particiones de 2. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando de semestres. Bien, una vez que tenemos claro esto, también tenemos que tener en cuenta cuáles son los tramos de cada uno de los tipos de interés con los que vamos a trabajar. Entonces, del 0 al 2 tenemos un interés al 3%, del 2 al 4 el 4% y del 4 al 7 el 5%. Entonces, para construir las rentas, digamos, o subrentas dentro de esta renta, pues bueno, tenemos que ir respetando estos tramos para no complicarnos excesivamente a la hora de tener que llevar valores finales hasta aquí, ¿vale? Entonces, tenemos que respetar esos tramos de interés y después, pues bueno, fijarnos en los términos. Entonces, la primera opción que podríamos considerar es casi la más sencilla en cuanto vemos la distribución de los términos. En primer lugar tengo pues unos términos 10, 20, 30, 40, 50 que ya veo que van en progresión aritmética. Puedo construir con estos términos una renta prepagable, de manera que su origen va a estar aquí al final del primer cuatrimestre y su final va a estar aquí, al final del último cuatrimestre, acabando ya con el segundo periodo que tenemos, es decir, aquí en el momento 2. Entonces tendríamos un término prepagable porque está al principio del periodo. Este es el primer periodo, tengo aquí el término. Segundo periodo, tengo aquí el término. Tercer periodo, término. Cuarto periodo, término. Quinto periodo, que va hasta el momento 2, que coincide justo con el cambio de interés, ¿vale? Y el término está al principio del periodo. Por tanto, sería una renta variable en progresión aritmética, es temporal porque tenemos su origen aquí y su final aquí en el momento 2. Prepagable porque cada término está situado al principio de cada periodo y anticipada. ¿Anticipada por qué? Porque su final está aquí. Si yo quisiera calcular el valor final en el final, estaría ante una renta inmediata. Pero como el valor final de esta renta lo quiero calcular aquí, pues estoy hablando de una renta anticipada. Las rentas anticipadas son aquellas en las que el valor final no se calcula en el final de la renta, sino en un momento posterior a ese final. Bien, entonces ya tendríamos la primera renta. Vamos con la segunda. Bien, en la segunda vemos que tenemos un término que se repite, que es de 50. Entonces podríamos formar aquí una renta constante. Puede empezar aquí en el momento 2, es decir, que podríamos hablar de una renta prepagable de 4 términos cuyos periodos son semestrales y empezaría aquí. Entonces, este es un término semestral, otro término semestral, otro término semestral y el último aquí que coincide con el cambio de interés. Entonces, ¿qué tendríamos aquí en este caso? Una renta constante porque el término es siempre el mismo, es temporal porque su origen está aquí en el momento 2, su final está en el momento 4. Prepagable porque el término está siempre al principio de cada periodo semestral y anticipada porque su valor final no lo tengo aquí en el final de la renta, sino que lo voy a calcular en un momento posterior, que sería aquí. Bien, después lo que haría sería lo siguiente. Tengo aquí un 20 y este importe lo he dejado solo. Es decir,
no hago que forme de ninguna renta porque voy a hacer lo siguiente. Como tengo aquí, el último momento que tengo es el año 7, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a considerar aquí una renta pospagable cuyo origen está aquí en el momento 4 y cuyo final está aquí en el momento 7. Entonces, tendría periodo anual, término al final del año. Otro periodo anual, término al final del año. Otro periodo anual, término al final. Y así de esta manera construyo una renta variable, ya sé que está en progresión geométrica con razón 1,02, temporal porque tiene el origen aquí, en el año 4, y el final aquí, en el 7. Pospagable porque cada término está al final de cada periodo, en este caso al final de cada año. E inmediata, ¿por qué? Porque el valor final lo tengo justo al final de la renta. Este es su origen, este es su final y yo quiero el valor final. Bien, entonces ya tendríamos las 3 rentas y este capital, ¿vale? Que va solo, no constituye una renta, que lo tendré que llevar también hasta aquí. Es decir, es simplemente una operación de capitalización. Este es el C sub 0, digamos, o V sub 0, y calcularíamos el V sub n llevándolo simplemente hasta. Bien, entonces vamos a proceder a los cálculos. La primera renta, variable en progresión aritmética. La fórmula base que tenemos es la de una renta temporal, pospagable e inmediata. Esta sería nuestra fórmula del valor final, que se denota así, SCDNI, es decir, SC es el primer término de la renta, D es la diferencia entre los términos consecutivos, es decir, en este caso es de 10, y después NI. N es el número de términos y la I, pues el tipo de interés con el que trabajemos. Esta fórmula está expresada para rentas anuales. Sin embargo, aquí tenemos una renta cuatrimestral. Por lo tanto, en vez de trabajar con el I anual, necesitamos el interés trimestral, que es cuatrimestral, que es el I sub 3. Entonces, procedemos a calcular el I sub 3. I sub 3 es igual a 1 más I elevado a 1/3 menos 1. Y en este caso 0,03. Nos daría este interés. Bien, pues entonces vamos a poner esta fórmula, pero después lo que vamos a tener que hacer es considerar la anticipación. Es decir, no vamos a calcular el valor final aquí. Es decir, si nosotros consideramos solo esta fórmula, estaríamos calculando el valor final aquí y de una renta pospagable. Esta es una renta prepagable. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Empezaremos calculando o aplicando esta fórmula como si fuera pospagable, entonces tendríamos C, primer término, 10 más la diferencia, que es 10, entre el I sub 3. No lo pongo porque es muy grande, pondría I sub 3 así. Después, ¿qué tengo? Por SNI. ¿Qué es SNI? Es 1 más I elevado a n menos 1 entre I. Si estoy hablando de términos anuales. En este caso sería 1 más I sub 3 elevado a los cuatrimestres que tengo, que son 5, o los términos que tengo, que son 5, menos 1 entre ese I sub 3. Bien, y después tendría menos la diferencia, que es 10 por n, que es 5, y entre el I sub 3. Esto así me daría el valor final de una renta inmediata pospagable. Pero como es prepagable, le tengo que añadir 1 más I, en este caso 1 más I sub 3, porque trabajamos con cuatrimestres. Y hasta aquí tendría, si me paro aquí, tendría el valor final de esta renta, es decir, su valor final que llegaría hasta aquí. Pero como lo tengo que llevar hasta aquí, es decir, es una renta anticipada, pues tengo que multiplicar el valor final que tengo aquí por, primero lo voy a llevar hasta aquí porque tengo dos tramos diferentes de intereses. Entonces, ese valor final lo voy a llevar hasta el momento 4, por lo tanto tengo que multiplicarlo por 1 más 0,04, que es el interés vigente en este tramo, y elevado al número de años, en este caso, porque estoy utilizando el I anual, el número de años que me traslado hacia la derecha, que serían 1 y 2, por tanto elevado a 2. Bien, así ya tendría el valor final aquí, ya lo he trasladado hasta aquí, pero lo tengo que llevar hasta el momento 7, es decir, de aquí hasta aquí. Por lo tanto, tendría que multiplicar todo esto por 1 más 0,05 elevado a igual el número de años, en este caso, que yo me voy hacia la derecha,
es decir, que me voy hacia el futuro. 1 año, 2 años, 3 años, por lo tanto elevado a 3. Hacemos toda esta operación con calma y comprobándola un par de veces por si acaso y nos daría 192,20. Ya tenemos entonces el valor final de esta renta aquí. Vamos ahora con la segunda. Bien, la segunda dijimos que era constante, temporal, prepagable y también anticipada porque el valor final que lo tendríamos aquí lo tenemos que llevar hasta aquí. Bien, entonces, ¿cuál sería esa fórmula a utilizar? Según el libro, pues tendríamos esta. Directamente sería el término por, a mí me gusta poner antes esto y después esto, ¿vale? En este caso, tendríamos 1 más i elevado a n menos 1 entre i, el término, y aquí es 1 más i elevado a t, no a 1 más, a t más 1. Entonces, en este caso, ¿qué haría? Pues el término es 50, tendría 1 más, la renta es semestral, por lo tanto necesito el i sub 2. Entonces, ¿cómo calculo el i sub 2? Sería 1 más el interés anual elevado a 1 medio menos 1. Me daría esto. Bien, tendría entonces 50 por 1 más i2, son 4 términos, son 4 periodos semestrales, elevado a 4 menos 1 y entre el i2. Bien, así tendría una renta inmediata pospagable. Como es prepagable, le tengo que añadir 1 más i2. Y ahora, todo esto implicaría el valor final de esta renta aquí, en el momento 4, en su final. Pero como la tengo que calcular aquí, pues ¿qué voy a hacer? Pues llevarla al futuro, es decir, multiplicarla por 1 más 0,05 y el número de periodos que yo recorro hasta el momento 7, que serían 3. Bien, hacemos esta operación, pues nos daría 243,22. Después tenemos lo más fácil, que es llevar este importe hasta el momento 7. Por lo tanto, sería capitalizar 20 multiplicado por 1 más 0,05 elevado a 3. Nos daría 23,15. Bien, y por último tengo la renta variable en progresión geométrica, pospagable e inmediata. Inmediata dijimos porque el valor final que estamos calculando coincide con su final. Bien, entonces, la fórmula que tengo para calcular un valor final de una renta con estas características es esta, de acuerdo con el libro. Entonces tendríamos el término por 1 más el tipo de interés elevado al tiempo o al número de términos menos la razón elevado también al tiempo entre 1 más el tipo de interés menos la razón. Esto si fuera anual, que estamos en este caso, ¿vale? No tenemos que calcular o convertir este interés en un interés fraccionado. Bien, por lo tanto, tendríamos S de el primer término, que es 20 por 1,02, y Q, que es la razón, es 1,02. ¿Vale? De 3 términos que tenemos, ¿vale? 3 periodos, y a 0,05 el tipo de interés. Entonces, fórmula, primer término, C, por 1 más 0,05 elevado a 3 menos 1,02 elevado a 3 y entre 1 más 0,05 menos 1,02 que nos daría entonces 65,56. Y bien, una vez que tenemos todas estas subrentas, pues lo que tenemos que hacer es sumarlas para calcular el valor final de esta renta. Por lo tanto, sumamos 192,20 más 243,22 más 23,15 más 65,56 y nos daría 524,13. Bien, vamos ahora a la segunda forma que podríamos tener para calcular el valor final de esta renta. Como obviamente no nos dicen qué cambios tenemos que hacer, pues simplemente con cambiar alguna cosa, pues ya tendríamos otra forma de calcular la renta. En este caso, yo he dejado las dos rentas primeras de la misma manera que las tenía, porque es un poco complicado cambiarlas, ¿vale? Y se complicaría bastante la cosa si las cambiáramos. Entonces, lo único que he hecho es hacer lo siguiente. He considerado que en vez de tener en este caso una renta, en la última, una renta variable en progresión geométrica, que ya sé qué es, pero en vez de ser pospagable, lo que voy a hacer es convertirla en prepagable. Entonces, en el
primer caso no incluí el 20, pero ahora lo voy a incluir. Entonces, si incluyo el 20 como el primer término, pues tendría una renta prepagable que iría desde aquí, este sería el origen en el momento 4, ¿vale? Y acabaría en el momento 7. Entonces tendría aquí un periodo, el término, otro periodo, el término y otro periodo, el término. ¿Y qué haría? Pues dejar el último término solo. Y además no tengo que capitalizarlo porque ya está en el momento donde yo quiero calcular el valor final. Entonces, esta sería pues una opción. Entonces, dejo las dos primeras rentas como estaban, 192,22, 143,22, era lo que nos había dado. Y ahora calculamos pues esta renta. En este caso, la misma fórmula que teníamos para el caso anterior, este es el valor final de una renta pospagable en progresión geométrica e inmediata. En este caso, pues, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos aquí el término, que es 20 en este caso, por 1 más el tipo de interés, 0,05, elevado a 3. Tenemos 3 periodos, 3 términos, 1, 2, 3. Menos la razón elevado a 3 y entre 1 más 0,05 menos 1,02. Bien, esto sería el valor final de una renta pospagable inmediata. Pero si la quiero prepagable, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente multiplicar por 1 más i, en este caso 1 más 0,05. Y ya tendría el valor final de esta renta que acaba aquí. Entonces, calculo serían 67,40. Y por último, pues tengo en cuenta el último término que tenía antes, que ahora va por libre. Pues sería, si hago la operación, 20 por 1,02 elevado al cubo, pues me da 21,22. Vuelvo a sumar todos los importes que tengo y me daría obviamente lo mismo que en el caso anterior, 524,13. Esta sería pues la forma de realizar este ejercicio de rentas.